Bendito es el nombre del Señor. Bien, hoy en la obra del Espíritu Santo, en la gracia, hoy conversamos la predicación guiados a la voluntad de Dios, y vamos a tener el texto bíblico en el día de hoy. Vamos a compartir con ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Romanos capítulo 12, el versículo 1, vamos a tener la palabra en la mañana de hoy. El texto sagrado dice, en el nombre de Jesús, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí tenemos el texto de nosotros hoy. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy amable. La voluntad de Dios es expresada en dos direcciones en las Sagradas Escrituras. Número uno, la voluntad de Dios, que es la razón de la Escritura. El propósito de la Escritura es que el ser humano sea redimido. Ahora, para la vida en la relación con Dios, se requiere conocer su voluntad. La Sagrada Escritura nos guía a la voluntad de Dios. La segunda manifestación que vemos es la voluntad de Dios en medio de la circunstancia. Esta es la más difícil. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios expresada en la Escritura, y que la Escritura nos enseña acerca de su propósito con nosotros y su voluntad perfecta. Ahora, la voluntad en medio de la circunstancia, eso requiere algo más que las Sagradas Escrituras. ¿En qué sentido? Necesitamos una relación con Dios para que Él pueda guiarnos a su voluntad en medio de la circunstancia. Bueno, este es el tema para la próxima semana, la voluntad de Dios en la circunstancia. Pero hoy hablamos de la guianza que tiene el Espíritu de Dios al ser humano hacia la voluntad de Dios, que es el propósito de la iglesia, es el propósito de las predicaciones y es el propósito del liderazgo en una congregación. Y ojo con eso, porque el propósito de que exista una comunidad de creyentes y que haya líderes que puedan guiar a la gente, esa guianza es a la voluntad de Dios. Pero esa es una obra del Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes. Ahora, los líderes estamos llamados a guiar a la gente a la voluntad de Dios. De ahí que pudiera ser cuestionable el que en algún momento algunos de nosotros que tenemos la oportunidad de guiarlos a Dios, lo estemos guiando a algo que no sea la voluntad de Dios. Es cuestionable. ¿Es la voluntad de Dios eso? ¿Eso es lo que Dios quiere para los creyentes y la iglesia? Y eso también se traduce en la familia. Yo veo creyentes de toda la vida que ponen a sus hijos algún tipo de actividad que no corresponde con los hijos de Dios. Y entonces uno dice, pero ¿estará guiando a sus hijos a la voluntad de Dios? Llevar a un muchacho a la escuela, eso tiene que ver con la voluntad de Dios, pero claro que sí, porque la voluntad de Dios no solo es que le sirvamos a Él, sino que nuestros hijos puedan ser bien educados y que vivan mejor.
inclusive situaciones que nosotros vivimos, porque muchos de los padres de esta generación somos pioneros, pasamos muchísimas calamidades y necesidades, y hoy podemos educar a nuestros hijos y darles cierta facilidad y sacrificio que muchos de nosotros, nuestros padres, no pudieron darnos cosas, y hoy lo hacemos. O sea, la voluntad de Dios está incluida en todo aquello que es beneficioso para el ser humano, en términos espiritual, en términos emocional y en términos físico. Y cuando la iglesia guía a la voluntad de Dios, solo se pierde aquel que se pone una venda. Y Cristo habla de esto. Cristo guió a los discípulos a la voluntad del Padre y dice que solo se perdió, dice la Escritura, el hijo de perdición. Ya saben que el concepto hijo de perdición le cae a Satanás, a Judas y al anticristo, no al ser humano. Ahora, todo ser humano que rechaza la gracia y que rechaza a Cristo, entonces es de perdición, porque el sacrificio de Cristo es universal, no particular. Y si es universal, entonces es incluyente, no excluyente. O sea que todo ser humano está incluido en su sacrificio para salvación. Pero la iglesia debe guiar a la voluntad de Dios, donde la gente conoce la palabra de Dios, conoce el propósito que Dios tiene con ellos, porque esta es una obra del Espíritu Santo en la gracia, guiar hacia la voluntad de Dios. Y aquí está expresado en la Escritura. La voluntad de Dios está muy ligada a la obediencia, porque cuando una persona hace la voluntad de Dios es porque puede obedecer a Dios. Si yo no puedo obedecer a Dios, yo no hago su voluntad. Ese es un principio importante, el principio de la obediencia. Entonces la obediencia viene dada a la voluntad revelada en la Escritura. Para que una persona pueda obedecer a Dios, necesita conocer la Escritura para poder sujetarse, porque la voluntad de Dios ha sido revelada en la Escritura. Entonces yo soy obediente cuando soy capaz de obedecer lo que el Señor me ha revelado en la palabra. Ahora, para yo poder obedecer, yo necesito ser transformado. Porque si no soy transformado, yo no puedo obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que establece la Escritura? La Escritura establece que el Espíritu Santo nos convence a nosotros en nuestra condición de pecado. Pero nos convence ¿para qué? Nos convence para que se produzca en nosotros el arrepentimiento. Y seguido al arrepentimiento, entonces viene la conversión. Y en la conversión entran una serie de elementos importantes donde el Espíritu de Dios va a obrar en nosotros. Por eso, aquella gente que han sido transformados por el Espíritu de Dios están en capacidad de obedecer a Dios. El concepto en el nuevo pacto de la obediencia tiene que ver con el señorío de Cristo. Con eso tiene que ver. Con que la iglesia, con que los creyentes puedan aceptar el señorío de Cristo. Donde ya no se gobiernan ellos, sino que lo gobierna Cristo. Y esa es la palabra que le dice a Pedro. Cuando le está diciendo, antes te ceñías tú. Antes tú hacías lo que querías. Aleluya, aleluya. Pero el que es guiado por el Espíritu no sabe a dónde va, porque el concepto aquí es que quien va a guiarlo para determinar el lugar donde va y de dónde viene es el Espíritu de Dios. Que su trabajo es guiarnos a nosotros al señorío de Cristo.
Y la verdad entre nosotros es que la debilidad principal de los creyentes y de la iglesia está en aceptar el señorío de Cristo, donde ya uno no se ciñe a sí mismo, donde uno no hace lo que quiere hacer necesariamente, sino lo que está predeterminado por el Señor, conforme a su palabra para nosotros hacerlo. Aquí tenemos un Señor que es el que debe guiarnos a nosotros y nosotros hacer aquello que Él ha determinado. Y eso tiene que ver con la voluntad de Dios y tiene que ver con la obediencia. Aceptar el señorío de Cristo. Grábese en la cabeza. Usted acepta el señorío de Cristo cuando ya usted no hace lo que usted quiere hacer, sino lo que Cristo ha determinado que usted haga. Cuando usted no dice lo que usted quiere decir, sino lo que está determinado en la Escritura, que debe ser el comportamiento y el vocabulario de una persona que sirve a Cristo. Yo no debo decir eso porque Cristo es mi Señor y Él no quiere que yo haga eso. Analícelo. Y en esta semana aproveche para mirarse hacia adentro, mirarse a usted. Cristo nos enseñó a mirarnos. Y esta es una tarea muy importante que deberíamos hacer. Los expertos están ya hablando de la introspección. Pero mire, Cristo nos enseñó a mirarnos. Él dice, observa la viga que está en tu ojo y podrá ver mejor para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ese ejercicio, lo que el Señor nos está enseñando es que aprendamos a mirarnos nosotros. Que internamente nosotros aprendamos a mirarnos, a analizarnos. Y usted se dará cuenta que en la crianza de los hijos, en el trato, en la relación de parejas y en la vida de negocios, lo que ha hecho falta para tener éxito es aceptar el señorío de Cristo. Porque hemos respondido como no debimos haber respondido. Porque hemos dado un trato que no es el que debimos haber dado, porque no se corresponde. Y por eso en algunos negocios no nos está yendo bien o no nos ha ido bien, porque no hemos consultado al Señor. Cuando aceptamos el señorío de Cristo, que es lo que va a llevarnos a la obediencia y a la voluntad de Dios, ya no hacemos ninguna cosa. La palabra es, no deberíamos hacer ninguna cosa que no sea aprobado por Cristo. Y todo lo que Él rechaza, automáticamente nosotros lo estamos rechazando. Aleluya. Aleluya. Entonces este ejercicio del señorío va a llevarnos a conocer la voluntad de Dios expresada en la Escritura. Porque el trabajo del Espíritu Santo, el trabajo base, es guiarnos al señorío de Cristo. A que podamos conocer a Jesús como Señor. Y la misma Escritura lo establece. Que nadie llamará Señor a Jesús, sino por el Espíritu Santo. Y eso sí está en la Escritura. Yo no llamaré Señor si no soy guiado por el Espíritu Santo. Y por eso es que las religiones tienen problemas, porque tienen problemas con Cristo. Porque la situación es con Cristo. Es estropear a Cristo, es bajar a Cristo, es denigrar a Cristo, es desplazar a Cristo. Y por eso choca con Cristo. Y entonces el mismo Cristo le está diciendo a los religiosos que Él es la piedra que desecharon los edificadores. Y que esa piedra puede ser una piedra de tropiezo, que el que choca con Él se desbarata y a quien la piedra le cae lo desmenuza, porque la situación es Cristo y Él lo ha especificado. Y entonces el Espíritu de Dios
va a convencernos y a llevarnos al señorío de Cristo. Y por eso es que tiene que forjarnos, porque alguien que no tiene disciplina y usted trata de someterlo a la fuerza, hay problema. Entonces el Espíritu de Dios está trabajando para eso, porque muchos de nosotros no teníamos Señor. Y ahora tenemos que hacer una transición de una vida desordenada, una vida donde nosotros decidíamos lo que queríamos, a una vida diferente donde hay alguien que ha decidido por nosotros y que nos pase el manual. Eso es lo que deben hacer, y esto es lo que yo entiendo como correcto. Entonces el Espíritu de Dios va a forjarnos ahí, va a trabajar en nuestras mentalidades, pero va a trabajar también en nuestros caracteres, para que vayamos sometiéndonos a la voluntad de Dios. Y entonces el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, él le dice, le da una palabra interesante. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero es que nos está diciendo que no conformen al siglo. Y entonces el concepto siglo, usted puede sustituirlo por el mundo, pero no el mundo como el cosmos, sino como el área del mundo que tiene que ver con una filosofía de vida contrario al reino de Dios y que es influenciado por el infierno. Y entonces dice: no se conformen a lo que el infierno está diseñando para traerle a ustedes un modelo de vida. Lo primero, no se conformen al mundo. No hagan las cosas conforme a lo que le están ofreciendo en el mundo. Y entonces se habla de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ustedes conocen la palabra transformados o metamorfosis, que está muy ligado al concepto de regeneración, donde el Espíritu de Dios transforma nuestro espíritu y lo alinea y lo hace líder. Y esa es una obra básica del Espíritu de Dios en el nuevo pacto. Alinear nuestro espíritu como líder de nuestro ser para que pueda tener una conexión con el Espíritu de Dios. Aquí está el asunto. Y entonces el Espíritu de Dios puede conectarse con nosotros por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se conecta con el espíritu humano, es lo que quise decir. Entonces, si no conforma a este siglo, entonces estará en capacidad de ser transformado. Porque si no somos transformados, no podremos vivir en la voluntad de Dios. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos transforme para nosotros poder entender cosas extraordinarias. Y yo estoy hablando con una generación que sabe lo que yo le estoy diciendo y que cuando se analiza a sí mismo y se mira hacia adentro, sabe que la voluntad de Dios y el señorío de Cristo es un desafío. En medio de un mundo contaminado y con todos los ofrecimientos, y le dice: no te moldees al mundo que tiene unas influencias del infierno y que tiene un diseño infernal. No deje que sea tu modelo, no deje que él te quite la identidad. Y cuando nosotros nos vemos en medio del mundo, en los sitios, los lugares, familia, lugares de trabajo, con la gente que nos asociamos, nos damos cuenta que es fuerte los ofrecimientos del mundo. Y entonces, para ser transformados, tenemos que tomar una iniciativa, y es salir
o rechazar esos ofrecimientos de este siglo y transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es una obra del Espíritu de Dios. La transformación que transforma el espíritu, transforma el intelecto y libera la mente. Es una transformación que viene desde el espíritu y que viene a la mente y que viene al intelecto y que trabaja en el corazón y que trabaja en las emociones. Ese es el concepto bíblico de regeneración, de la que habla aquí de transformación. Es una transformación general, donde la manera de pensar de nosotros debe cambiar. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios en la segunda carta, él está diciendo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo primero que debemos someter a obediencia son nuestros pensamientos. Porque todo lo que nosotros vamos a hacer va a depender de lo que nosotros pensamos. Por eso la transformación se requiere que venga desde el espíritu y afecte el intelecto y afecte la mentalidad. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Derribando argumentos. Porque aun cuando yo estoy dándole una enseñanza que es válida, se levantan argumentos que quieren neutralizar lo que yo le estoy enseñando. Y entonces esos argumentos se pueden traducir como justificaciones o en el concepto ya de ciencia, que es racionalización. Donde hay una palabra que está llegando a mí con el propósito de cortar, porque la palabra es como un bisturí, pero el bisturí del médico, el bisturí que abre para sacar lo dañado, no el bisturí que hiere para matar. Esa no es la palabra. Aunque hay predicadores que pudieran hacer eso, pero ese no es el propósito de la palabra. Es una espada, y esa espada es como el bisturí del médico, que lo que hace es que abre y saca lo dañado. Y si no va a sacar algo dañado, va a ver qué hay dañado, no abre, porque no es para matar. Aleluya. Y entonces ese argumento se levanta neutralizando esa palabra. Él no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Él no sabe la crisis en que yo estoy y yo tengo que de alguna manera resolver este problema que yo tengo. Y la manera de resolverlo es haciendo esto. Yo sé que eso no está bien, pero Dios es misericordioso. Eso son argumentos que tú tienes que derribar. Aleluya. Entonces, de eso se trata, derribando argumentos. Porque los argumentos son expresiones que van a venir a nosotros para neutralizar la palabra, y tú tienes que derribar ese argumento, porque ese argumento se puede producir una fortaleza mental que impida el desarrollo de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces aquí tenemos que asumir nosotros una responsabilidad. Primero es identificar que hay algo que es contrario a lo que Dios está estableciendo y lo que Dios ha predeterminado para mí. Entonces yo tengo que derribar ese argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero fíjese que el concepto de altivez y de argumento está dentro de usted. Aleluya. Ese sentido de superioridad que hizo que Satanás cayera y fracasara, ese sentido de independencia de Dios, esos argumentos producen independencia de Dios y producen altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque viene a producir independencia de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios, que está llamado a llevarnos al señorío de Cristo, hay una lucha interna que se produce desde nuestros pensamientos para neutralizar esa obra. Y eso es en la mente, por medio de pensamientos
Y entonces usted tiene que derribar todo eso. Y entonces dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces le dice, amarra esos pensamientos. Tómalo por la fuerza, tómalo por los cabellos, somételo a la obediencia. Porque se ha levantado contra el conocimiento de Cristo que está en ti y que está en tu espíritu. Y por medio de la mente viene a neutralizar eso. Y eso ocurre comúnmente con la fe. Porque las Sagradas Escrituras nos hablan de lo que es el lenguaje de fe. Entonces, un lenguaje de fe que no solo debo dárselo a la gente, sino que debo aplicármelo a mí en momentos determinados. Y entonces, esos argumentos se van a levantar para neutralizar la experiencia que yo tengo con Dios, el conocimiento que tengo de Él, la dependencia de Él, para que yo deje de creer en un momento que Él va a seguir conmigo, que va a hacer la obra. Entonces yo necesito enfrentarme a mí mismo, a mis pensamientos, para doblegarlo, para que el Espíritu de Dios pueda llevarme al conocimiento de la voluntad de Dios. Porque dentro de mí va a haber un levantamiento. Porque la gente a veces está asociando los levantamientos de seres humanos que son contrarios a la palabra. Eso es normal y es natural. Pero el peor es cuando dentro de usted, por medio de su naturaleza concupiscente, el enemigo está tratando de sembrar un pensamiento que viene a anular. Y entonces dice, agarre ese pensamiento y llévaselo cautivo a Cristo. Llévalo a la cruz y ríndelo a la cruz, porque no se corresponde con lo que Dios quiere que tú seas y donde Él quiere llevarte. Y entonces dice que someta a esos pensamientos a la obediencia. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que tenemos pensamientos que no están bajo la voluntad de Dios, que se han sublevado a Cristo y que tenemos nosotros que someterlo a la obediencia. Ya saben que el concepto de obediencia es sometimiento voluntario. Pero aquí está diciendo que someta usted a sus pensamientos. Y entonces usted se somete voluntariamente a Cristo, pero sus pensamientos usted no lo va a someter voluntariamente, sino por la fuerza, porque usted lo va a llevar cautivo. Y todo aquel que va preso va a la fuerza. Aleluya. Por la fuerza que lo someta. Y entonces usted podrá luego comprobar cuál es la voluntad de Dios, que las Sagradas Escrituras nos enseñan que es agradable y es perfecta. Y no está diciendo que la voluntad de Dios me va a acomodar, porque lo primero que debo estar claro es que la voluntad de Dios no me acomoda, porque no fue llamada para acomodarme, sino fue llamada para someterme. Y lo que me somete no es necesariamente lo que me agrada. Aleluya. Y entonces yo no estoy llamado a darle una palabra necesariamente que sea agradable. La palabra es, no siempre esa palabra debe ser agradable. Hay un momento que esa palabra debe ser desagradable para ti, porque la voluntad de Dios no es la que me acomoda, ni lo que me dice lo que yo quiero escuchar, sino lo que a mí me conviene, que para Él y para mí es agradable y es perfecta, pero es agradable en el futuro. Y ese es el concepto de la Escritura cuando se refiere a que es dulce pero amarga. Porque hay cosas que pueden ser dulces en el paladar, pero pueden amargar en el vientre. O pueden ser amarga en el paladar y dulce en el vientre. No necesariamente es la que acomoda. Y esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta es la que el Espíritu de Dios nos va a llevar.
Por eso los líderes no debemos acomodar a la gente para que se sientan tan bien con nosotros como si nosotros fuésemos los salvadores. No, no es así que funciona. El Salvador es Cristo. Y el norte y la palabra la dejó Él. Y si usted quiere ser guiado a Cristo, entonces usted tiene que poner la mirada en Él. Y usted tiene que valorar si esa palabra le agrada ahora y es del momento, o si esa palabra le va a funcionar para el futuro. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces, en la carta a Tesalónica, el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 2, él dice: porque ya sabéis qué instrucciones dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y esta es una obra del Espíritu de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ya saben, el Espíritu de Dios, además de que transforma, también santifica. Y que la obra de santificación es una obra progresiva del Espíritu de Dios. ¿Por qué progresiva? Porque en la misma medida que vivimos en el mundo y nos envolvemos en comportamientos y pensamientos que no se sujetan a la voluntad de Dios, entonces el Espíritu de Dios tiene que continuamente trabajar. Por eso es que a mayor conocimiento de la palabra de Dios, deberíamos estar más profundo en la voluntad de Dios. Porque el conocimiento de Dios debe llevarnos a su voluntad. Porque el que menos conocimiento tiene, no debería superarnos en obediencia. Muchas veces al revés. Pero lo correcto bíblicamente es que en la medida que vamos conociendo la Escritura, que vamos conociendo a Dios, vamos sometiendo áreas de nosotros y trabajando áreas de nosotros. Y cuando vemos un trayecto recorrido, entonces decimos: ajá, yo he crecido. Pero ¿ha crecido cómo? ¿En conocimiento de la palabra? Porque el crecimiento implica lo cualitativo y lo cuantitativo. El crecimiento en relación a Dios tiene que ver con la madurez. Y esto implica obediencia, fidelidad a Dios. A mayor conocimiento, estamos más cerca de la meta. Bendito es el nombre del Señor. Entonces la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que establece la Escritura. Y entonces hay un concepto que es el concepto de ser santo y el concepto de santificación. La santificación es una obra que hace el Espíritu de Dios en la medida que yo me rindo a Él. Y la santidad es mi responsabilidad para yo apartarme de aquello que bíblicamente está determinado que es incorrecto y que no tiene que ver con la voluntad de Dios. De ahí que dice que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propio esposo en santidad y honor. Y entonces añade: porque la voluntad de Dios es que no te divorcie. La voluntad de Dios es que no abandone tu familia para irte a formar otra familia. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que el texto está diciendo. Y está haciendo hincapié en esto. La primera parte, que sean santificados. Y la segunda parte, una responsabilidad individual y familiar, que no abandone tu familia. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bíblicamente hablando, la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué está enseñando la palabra?
¿Qué dice Efesios? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y entonces usted analiza los conceptos en la Escritura. Porque el necio es el que es terco y no se aparta de su comportamiento reprobado. Y el sabio, la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y sí que voy a trabajar en un momento el tema del concepto temor a Dios en la Escritura, de una relación de respeto con Dios. Y esto es importante. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos prudentes. Y el que aproveche el tiempo es prudente. Y la prudencia tiene que ver con autocontrol, con conocimiento, con dominio. Y Jesús nos enseñó cuál debe ser nuestro comportamiento en todo escenario. El prudente sabe manejarse en cada escenario. Se sabe manejar. No dice todo lo que quiere decir, ni hace todo lo que quiere hacer. Porque hay cosas que yo pudiera hacer, pero no me es lícito hacerlas. Porque eso que quiero hacer no necesariamente edifica. Entonces, porque los días son malos, o sea, los días que vivimos, que son los últimos días, se añaden situaciones incómodas a la vida. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y creo que ese texto ajusta muy bien a la voluntad de Dios circunstancial de la que vamos a hablar el próximo domingo. O la próxima vez que nos reencontremos, es la palabra. De manera que conocer la voluntad de Dios nos hace salir de la insensatez. Y el concepto de insensato en la Sagrada Escritura aparece cargado a Saúl, el rey que dijo una cosa e hizo otra. El rey que se adelantó e intentó usurpar funciones. Eso es insensatez. El rey que, habiendo prohibido la brujería y la hechicería, fue a visitar a uno para que le dé respuesta. Aleluya. Eso es lo que predicamos ahora, que lo hacemos después. Es insensatez. Lo que entendí como malo y que bíblicamente es probable que es malo, después lo hago o lo enseño o puedo camuflajearme. No sean insensatos, sino sean entendidos de la voluntad de Dios. De qué es lo que Dios quiere para ti, para tu matrimonio, para tu familia, para tu vida personal. Cerrando en esta mañana la primera carta de Juan en el capítulo 2, el versículo 17 nos enseña: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El apóstol Juan quiere guiarnos a la identidad en Cristo Jesús. Y todo el que tiene identidad tiene referente. El infierno es un referente para los pecadores. Cristo es un referente para sus hijos. Y tenemos que estar claros en eso. No amen al mundo. No amen las obras del infierno.
las estrategias infernales que están reflejadas en comportamiento en este siglo. No se apeguen a eso, es el concepto. Ni las cosas que están en él. Y alguien pudiera interpretar que nos desprendamos de toda cosa material. Y eso no es lo que el texto está diciendo. El texto está hablando de apegarse a cosas que Salomón le pone nombre y le dice vanidad. Y lo que está diciendo es que es pasajera, que no nos apeguemos a esas cosas. A esas cosas que pertenecen al mundo y no a los hijos de Dios. Porque el amor del Padre no está con aquellos que aman al mundo. Porque la Escritura dice que nadie puede amar a dos señores. Rechazará uno y aceptará el otro. Y entonces el amor de nosotros debe ser a Dios, a nuestro Señor, y ahí vuelve el señorío. Y la voluntad de Dios es que nosotros amemos a Dios y el Espíritu de Dios nos va a guiar ahí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la naturaleza concupiscente, de la naturaleza caída, esos deseos impuros, se está refiriendo, no provienen del Padre. Y en esto debemos estar claros. El Espíritu de Dios nunca nos guiará a hacer cosas incorrectas ni pecaminosas. Nunca. Porque esa no es la voluntad de Dios. Y si lo hacemos, estamos rechazando la voluntad de Dios para nosotros hacer lo que nosotros queremos, que violenta el principio del señorío. Aunque las cosas me beneficien, me van a beneficiar momentáneamente, pero en términos espiritual producirán una catástrofe. Y muchas de esas cosas de las que nos envolvemos afectan a nuestros hijos en el futuro. Porque hay gente que quiere conseguir cosas y eso que quiere conseguir van a afectar a sus hijos porque están bajo maldición. Y entonces, como esa no es la voluntad de Dios, entonces hay un concepto que la gente utiliza mucho en las congregaciones y hablan de abrir puertas. Es un concepto que lo analizan desde el punto de vista espiritual, como abrir espacio o dejar libre para que algún espíritu entre. Lo interesante de esto es que bíblicamente hablando, tiene cobertura de Dios el que está en la voluntad de Dios. El que no esté en la voluntad de Dios y está haciendo cosas que no son la voluntad de Dios, no está en su cobertura. Y al no estar en la cobertura de Dios, entonces el enemigo aprovecha ese vacío, esa necesidad de autoridad y se mete. Y a alguien que esté en la iglesia le puede pasar eso. Porque salió o no quiso entrar, es la palabra, en la voluntad de Dios y rechazó la cobertura de Dios sobre sus bienes, sobre su finanza, sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre su vida personal, y le dio paso para otra cobertura que no es la de Dios. Y aquí hay problema. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos. De Salomón a eso le está llamando vanidad. Aquello que se destruye con el uso, que no tiene asidero en lo eterno, que es pasajero y que es de aquí.
nos afecta espiritualmente, porque si salimos o si no entramos en la voluntad de Dios para complacer algún deseo o aprovechar alguna oportunidad que es contraria a la palabra, entonces perdemos su cobertura. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque la voluntad de Dios no es vanidad, no es pasajera. Y trasciende el mundo físico. Y ampliamente, con un ángulo más amplio, el salmista en el Salmo 119, verso 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Dichoso aquellos que guardan sus testimonios. Dichoso aquellos que guardan su palabra y buscan al Señor con todo su corazón. Y analizando el resumen de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El concepto es, le das el primer lugar a Dios en tu vida. Y esa es la voluntad de Dios, y eso es obediencia. Porque si no le das el primer lugar en todas las áreas de tu vida al Señor, entonces no lo puede obedecer. Porque no se puede obedecer en un punto y fallar en lo otro. La obediencia es general. Buscarlo con todo el corazón. Y dice, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y usted puede hacer una deducción. Si el camino de Dios es santidad y es obediencia y es la voluntad de Dios, no hay iniquidad en el camino de Dios. Lo que quiere decir es que usted se sale del camino de Dios cuando va a hacer algo malo. No estoy diciendo nada que sea extraordinario. Usted lo entiende, lo sabe, que es así. Que usted se sale del concepto de senda de Dios. Porque en la senda de Dios no hay cosas impuras. Y el texto es un poquito fuerte porque habla de la iniquidad. Y la iniquidad es más que pecado. Porque el ser humano peca cuando no hace lo que es correcto delante de Dios. Y por eso el concepto de errar al blanco, como cuando usted tira una flecha, pero no da no da en el centro. Entonces, si usted observa, iniquidad es una alianza con el infierno que es diferente a pecar. Y debe saber eso. No todas las personas que están en las congregaciones que hacen cosas malas son inicuos. No. Hay gente, sencillamente cometieron un error, hicieron algo incorrecto, pecaron delante de Dios. Pero hay gente, el inicuo es el que tiene una alianza con el infierno, con el propósito de hacer que las cosas sean conforme se ha establecido en el infierno. Y eso es dañar. El que tiene el camino del Señor pudiera pecar en un momento, pero no tiene iniquidad. Porque ninguna persona que tenga el camino de Dios se alía con el infierno para dañar a los hijos de Dios. Aleluya. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que están en sus caminos. No es compatible la iniquidad con el camino de Dios. Cierro ya. Ahora sí cierro de verdad, para podernos volver a ver.
La voluntad de Dios es el norte de la iglesia. Y antes se cantaba un coro que dice, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y vuelve y lo repite el estribillo, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y entonces añadía, porque aquí manda Jehová. Ah, ¿es verdad eso? ¿Eso es verdad? Que en ti manda Jehová. Si eso es verdad, que en la iglesia manda Jehová, que en tu vida manda Jehová, que en tu matrimonio manda Jehová, que en tu casa manda Jehová, que en tu finanza manda Jehová, entonces usted está en la voluntad de Dios. Porque es Jehová el que está dirigiendo eso. Y lo que hay ahí lo trajo Jehová. El norte de la iglesia es la voluntad de Dios. Y debe ser la meta de todo creyente, de todo matrimonio, de toda familia, llegar a la voluntad de Dios. Ahora, el gran desafío de nosotros como iglesia y como creyentes es entrar en la voluntad de Dios en medio de las circunstancias.